Muy bien, pues Armando, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos vosotros por lo que yo creo que es algo que teníamos muchas ganas, desde luego, de poder vernos otra vez en un contexto medio normal. Y yo personalmente estoy muy contento de poder volver a ver caras conocidas de grandes amigos y amigas. Gracias a la organización por la oportunidad de presentar pues lo que yo creo que es una presentación un tanto diferente, porque realmente es una entrevista, es un encuentro que tuvimos con el doctor Joaquín Segalés. Y en este encuentro pues repasamos diferentes aspectos de la circovirosis porcina en general y en particular repasamos la importancia de los genotipos a nivel de campo, ¿no? Todo bajo un prisma muy práctico, que al final del día es lo que nos interesa a los que estamos en el campo. Dicho esto, bueno, yo creo que aquí, creo que todo el mundo, todos los que estamos aquí lo conocemos bien. Básicamente, pues estas líneas para recordar un poco que Quim es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador del Instituto de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CRESA, ha estado trabajando nada menos que los últimos 28 años en enfermedades porcinas y también desde el año 2014 ha estado aunando muchos esfuerzos en descubrir y trabajar e investigar coronavirus zoonóticos. Es coautor de nada más y nada menos que 300 publicaciones revisadas por pares, la mayoría de ellas en enfermedades porcinas. Pues bien, hecha esta presentación, entrando ya en materia, voy a formularle a Quim la primera de las preguntas, que era la siguiente, o es la siguiente. Y para situarnos en un contexto actual a nivel de campo, le preguntábamos, ¿está recibiendo últimamente más consultas o muestras procedentes de casos clínicos susceptibles de ser compatibles con enfermedades asociadas a circovirus porcino? Y esta es la respuesta. Tenemos un fallo técnico. No es una cosa tan clara, es decir, sospecha. Bueno, como bien me señalaba Paco Pecbe, efectivamente Quim es catedrático, que forma parte también pues, de profesorado, ¿no? En cualquier caso, empecemos. Entonces, decíamos, y repito la pregunta, le preguntábamos a Quim si está recibiendo últimamente más consultas o muestras procedentes de casos clínicos susceptibles de ser compatibles con enfermedades asociadas a circovirus porcino. Y esta era la Pues la verdad, Sebastián, no es una cosa tan clara. Es decir, sospechas de potencial circovirosis porcina o sobre todo para descartar que no fueran a circovirosis porcina, las hemos recibido durante todos estos años que se ha ido vacunando de forma sistemática. Es decir, no ha habido un incremento muy sustancial en los últimos años, que digamos. Lo que sí es cierto es que quizá en estos últimos años hemos tenido más diagnósticos confirmados de circovirosis porcina que no cuando se empezaba a utilizar las vacunas allá por el año 2007, 8, 9, porque hubo un periodo, especialmente hasta el año 2014-15, donde prácticamente allí donde se aplicaban, pues funcionaba todo muy bien, con lo cual no se destacaban casos. Pero sí que es cierto que en los últimos 5, 6, 7 años sí que hemos diagnosticado quizás con una ligera o con un ligero incremento de frecuencia casos de circovirosis porcina. Muy bien.
Pues pasamos a la segunda pregunta que le formulamos y le poníamos en una situación en la que un ganadero está preocupado porque sus cerdos están pálidos, tienen mal pelaje y están algo delgados, ¿no? Le preguntamos cuál sería la muestra, en el caso de que un veterinario tuviera esa situación, cuál sería la muestra o la prueba ideal que tendría que hacer un veterinario para determinar si en esa granja están sufriendo un proceso de circovirosis porcina. Desde nuestro punto de vista, lo que sería los criterios diagnósticos para una circovirosis porcina no han cambiado en los últimos 20 y tantos años. Es decir, los propusimos en su momento ya en el año 99 y básicamente ello era una clínica compatible y esta clínica podía tener sus vertientes sobre todo pues de desmedro, pero también, ¿por qué no?, problemas respiratorios o digestivos, y eso tiene que acompañarse con dos grandes elementos de tipo laboratorial. Uno, que era con una histopatología que fuera pues claramente compatible con la enfermedad, y eso sí que lo tenemos ya desde hace muchos años bien definido, que es una depleción linfocitaria y una infiltración granulomatosa de los órganos linfoides. Es más, no es suficiente que haya un poco de depleción linfocitaria o infiltración granulomatosa, sino que demandamos a esos animales que tengan una gravedad entre moderada e intensa a nivel lesional. Y es más, también esperamos encontrar una cantidad de virus moderada a elevada en estos casos. Por tanto, desde ese punto de vista, las muestras ideales para un diagnóstico de circovirosis porcina, sin duda, son los órganos linfoides, pero también es verdad que la circovirosis porcina, cuando se presenta, suele presentarse conjuntamente con otras enfermedades, con otras condiciones clínicas, con lo cual, si tenemos que recomendar algún tipo de muestra específico que pueda ser más útil para un diagnóstico, lo ideal sería el cerdo entero fresco, porque al fin y al cabo nos permite hacer un diagnóstico global de los distintos problemas que pueda tener la granja. También es importante pensar que estos criterios diagnósticos son buenos en el sentido de que si queremos descartar que no sea una circovirosis porcina, pues lógicamente la no compleción de los mismos también es indicativo de que podría tratarse de otra enfermedad. Por eso es tan importante intentar establecer un diagnóstico global y no fijarse única y exclusivamente en circovirus porcino tipo 2. Muy bien, y siguiendo un poco con el hilo del diagnóstico, le preguntábamos qué ocurre si el único diagnóstico es una PCR positiva en sangre o en fluidos orales. Y por otro lado, le preguntábamos también cuál es el punto de corte para una PCR cuantitativa, algo que en ocasiones nos preguntamos, para determinar si nos confirma o no la presencia de circovirosis porcina. De hecho, tanto la PCR cuantitativa especialmente, como también incluso la serología o incluso una PCR no cuantitativa, son herramientas extraordinarias para el monitoreo de lo que es la infección por circovirus porcino tipo 2. También es verdad, antes comentaba que entre los criterios diagnósticos, pues esperamos que esos animales afectados por una circovirosis porcina tengan cargas víricas mucho más elevadas que no animales subclínicamente infectados y, por supuesto, animales no infectados. Por tanto, una PCR cuantitativa ayuda más, es decir, orienta porque da una idea de cantidad de virus. De todas maneras, hace bastantes años, ya estoy hablando de hace 15 o 16 años al menos, pues se hizo una propuesta en relación a PCR cuantitativa y cuándo podía considerarse o no un caso de circovirosis porcina. Y precisamente la comparativa se estableció con criterios patológicos, los que comentaba antes, de manera que de alguna manera se hizo una graduación lesional de leve, moderada a grave, y entendiendo que grave y moderada corresponden a un caso de circovirosis porcina, pues vimos cuál era la carga vírica de esos casos. Pues bien, en ese momento se hizo una propuesta de un, llamémosle, punto de corte de 10 a la 7 copias de ADN de circovirus porcino tipo 2 por mililitro de suero. Pero ojo, se estableció este punto de corte como potencial diferenciación entre animales enfermos e infectados subclínicamente, a tenor del hecho de que se utilizaba esa PCR cuantitativa concreta. ¿Qué quiero decir con eso? Que si utilizamos una PCR cuantitativa distinta, podría ser que este punto de corte fuera distinto. Y, para vuestra información, las PCRs cuantitativas que mayoritariamente se utilizan en la actualidad son, diría, relativamente distintas a las que utilizamos en ese momento para poner ese punto de corte, y es más, son más sensibles. Con lo cual, el punto de corte que en su momento pusimos para discriminar una circovirosis porcina de lo que no lo era, a día de hoy probablemente no podría ser 10 a la 7. Y tendría que recalcularse
con estas nuevas PCRs. Por tanto, ojo con la idea de una PCR cuantitativa si me está diciendo que hay o no hay una circovirosis porcina, porque es una herramienta de tipo epidemiológico, no de tipo individual, para establecer un diagnóstico. Lo que sí que está claro es que cuanta más carga vírica, más probabilidad de que sea una circovirosis porcina. En cambio, en fluido oral, casi os diría, no tenemos un punto de corte en absoluto, porque en fluidos orales, al fin y al cabo, puede haber contaminación ambiental, pueden ser muchos animales los que estén contribuyendo a esa carga vírica, etc. De hecho, no hemos encontrado ninguna correlación de carga vírica en fluido oral con circovirosis porcina o no, la verdad. Muy bien. Venga, la pregunta 4 que le formulábamos era, pues bueno, que cada vez más número de laboratorios son capaces de ofrecer la secuenciación, ¿verdad? Entonces le decíamos, ¿puedes explicarnos qué quiere decir esto? ¿Cuán distintos son realmente los diferentes genotipos? Y por otro lado, ¿por qué está ocurriendo, o mejor dicho, ha ocurrido este cambio a lo largo de los años? ¿Crees que el virus ha podido cambiar debido a la presión ejercida por la vacunación? Bueno, la realidad es que circovirus porcino tipo 2 es un virus de cadena simple, circular, de ADN, y este tipo de virus se sabe que tiene una capacidad de mutación importante. Es más, es comparable a casi los retrovirus. Los retrovirus sabemos que son virus ARN, que son cambiantes porque tienen una tasa de mutación elevada. Pues lo mismo pasa con circovirus porcino tipo 2. Entonces es un virus que desde el primer momento, desde que lo conocemos, ha ido cambiando con el tiempo, y cuando digo cambiando es tener mutaciones puntuales que pueden irse acumulando lógicamente, y por tanto no es una sorpresa que tengamos un cierto grado de variabilidad y que con el tiempo esta variabilidad incremente. De hecho, cuando hablamos de genotipos, simplemente lo que estamos diciendo es que cada vez tenemos una diversificación filogenética más grande. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hacemos un estudio, digamos, de comparación de secuencias, pues vemos que las diferentes secuencias que se generan, pues se van agrupando de forma distinta. Hace 20 años prácticamente solo había 2 grupos de circovirus porcino tipo 2, y es cuando empezamos a llamarlos, aunque fue bastante más tarde, genotipo A y genotipo B. ¿Qué es lo que sucede con un virus que tiene una tasa de mutación elevada? Pues que va cambiando un poco más con el tiempo, y los criterios que definían el genotipo hace 10, 15 años, pues han tenido que irse cambiando. Y con estos cambios ha hecho que se definan nuevos genotipos, hasta el punto que a día de hoy, año 2021, se reconocen, en base a la última de las propuestas de definición de genotipo, hasta 9 genotipos distintos. Es verdad, de estos 9 genotipos distintos hay 3 que son los mayoritarios. El más mayoritario a día de hoy es el PCV2 tipo D, y luego estaría el B y finalmente el A. Y de hecho, curiosamente, es un tema evolutivo también. Si nos vamos a finales de los años 90, el que dominaba era el A. Si nos vamos entre el 2000, 2010, 2014, el que dominaba era el PCV2B, y el que está dominando básicamente actualmente es el PCV2D. Por tanto, desde ese punto de vista, que pueda haber incluso nuevos genotipos en un futuro, es que es de esperar, casi seguro que sucederá. La pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho cambiar la prevalencia de esos genotipos? Porque no está nada claro. Sí que sabemos que ha coincidido epidemiológicamente con unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando pasó sobre todo de tipo A a tipo B, pues desde un punto de vista clínico y a nivel global cambió que teníamos una circovirosis porcina generalmente esporádica a una de epidémica, con muchas más granjas afectadas, con muchas más problemáticas. Y, por ejemplo, a partir de 2012, 13, 14, pues hay un cambio de prevalencia del B hacia el D. ¿Con qué coincide eso? Pues con la vacunación masiva que se ha generado a nivel mundial. Pero claro, cuando uno mira estos elementos, dices, bueno, es que coinciden en el tiempo, pero no conocemos el factor desencadenante específico del por qué hay un cambio de prevalencia de genotipo, especialmente del A al B, porque del B al D uno podría llegar a postular o a hipotetizar que quizá esa presión de vacunación, por alguna razón, podría ser más eficaz sobre PCV2B, y PCV2D tendría una mayor capacidad de replicación que, no digo que escape a la vacuna, porque no escapa a la vacuna en ningún caso, pero que tendría más capacidad, digamos, de mantenerse en la población y de transmitirse. Pero incluso así, no lo sabemos a día de hoy cuál es el motivo. Seguramente habría que estudiar mucho más
temas de afinidad del virus por el receptor celular, capacidad de replicación, de transmisión, etcétera. Por tanto, genotipos seguramente habrá más en el futuro y la pregunta clave probablemente es si estos genotipos a día de hoy están cubiertos por las vacunas existentes. Por tanto, esa es una pregunta clave en un momento dado y la información que disponemos, al menos hasta el día de hoy, es que las vacunas existentes, mayoritariamente al menos en Europa, basados en PCV2 tipo A, son capaces de prevenir la problemática clínica cuando tenemos una infección dominada por el PCV2D. Pues la siguiente pregunta, la quinta pregunta, estaba relacionada con si está documentado que este cambio de genotipo estaba asociado con un cuadro clínico mayor en aquellas granjas donde predominaba, ¿no? A ver qué nos contesta Kim. Honestamente, yo creo que a día de hoy no tenemos ninguna evidencia científica inequívoca que nos indique eso. Es decir, incluso cuando se habla de PCV2A y B, porque si decimos que el A lo hemos asociado sobre todo con casos más esporádicos en cuanto a presentación a nivel mundial y más epidémicos con PCV2B, cuando se han comparado, digamos, ellos a nivel experimental o incluso lo que se ha visto a nivel de granja, pues no vemos que PCV2B sea más virulento que el PCV2A. Y lo mismo nos pasa cuando lo comparamos con el PCV2D. Es decir, no tenemos la impresión de que sean más virulentos unos que otros. Por tanto, no tenemos datos, pero también es verdad que sería muy interesante una comparativa, digamos, en una misma granja o en unas mismas condiciones experimentales con las tres cepas o como mínimo los tres genotipos, que concretamente serían tres cepas determinadas de cada uno de esos genotipos. También tendríamos que ver si dentro de un mismo genotipo que tenemos distintas aislados, pues se comportan o no exactamente de la misma manera, etcétera. Por tanto, aquí efectivamente podría haber un mundo desde el punto de vista de investigación, pero al menos los datos que tenemos a día de hoy no pensamos que tengamos mayor virulencia y, por tanto, que un genotipo se asocie a una enfermedad más grave. Es más, las enfermedades gravísimas que vivimos especialmente entre los años 98 y 2004-2005, el genotipo dominante era el PCV2B y también encontrábamos PCV2A. Y estábamos hablando de casos con mortalidades del 20, 30 hasta 40% en algunos lotes. Eran brutales. Por tanto, lo que estamos viendo a día de hoy, en cambio, cuando, a pesar de que exista vacunación, podría haber algún caso de circovirosis porcina, son porcentajes de afectación mucho más bajos. Pero es verdad, estamos vacunando, por tanto hay una diferencia muy clara. Por tanto, una buena comparativa entre virulencia de cepas, probablemente, a pesar de que se han publicado algunas publicaciones científicas, aún sabemos poco realmente. Pero de entrada no parece que haya una diferencia evidente. La sexta pregunta está relacionada con los fallos vacunales, ¿no? Es decir, ¿qué consejo darías a nuestros oyentes cuando consideren investigar un posible fallo vacunal? Bueno, yo supongo que como todo en la vida, todo es la gestión de las expectativas. Cuando uno vacuna tiene unas expectativas, es decir, pues que no voy a tener una sintomatología clínica que sea compatible con una circovirosis porcina. ¿Qué pasa si yo estoy vacunando a una granja y tengo, pues por la razón que sea, una evidencia, digamos, compatible con? Lógicamente, la recomendación número uno es vamos a intentar diagnosticar ese problema y en esencia vamos a ver si podemos descartar que se trate de una circovirosis porcina. El problema es cuando se confirma. Dices, no, mira, es que hemos diagnosticado una circovirosis porcina, tú estás vacunando. Por tanto, en esos casos concretos donde se da esta situación, lo lógico sería pues hacer una investigación, sobre todo a nivel de monitoreo de virus y de anticuerpos frente al virus. Porque una de las cuestiones que podría suceder es que quizás estamos vacunando a una edad donde la infección ya está establecida. Y si efectivamente está establecida, quizá vacunando a las 3, 4 semanas, como hemos hecho casi toda la vida, estamos vacunando tarde. Alguien me dirá, pero si es lo que hemos hecho toda la vida. Sí, ya lo sé que lo hemos hecho toda la vida, pero hacer una cosa toda la vida no implica que vayas a conseguir el mismo resultado toda la vida, a pesar de que el famoso refrán, haciéndolo de siempre conseguirás lo de siempre. En estos casos, no. Tienes un efecto que es relativamente claro y lo podemos hablar más,
que es la posibilidad de cambiar la epidemiología de la infección en tu propia granja. Muy bien, y la sexta y última pregunta va un poco encaminada precisamente a este cambio epidemiológico que ha sufrido el virus a lo largo de estos últimos años. Y le preguntamos, bueno, pues que como algunos veterinarios y científicos han afirmado que esta situación epidemiológica ha cambiado, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que en consecuencia veremos incrementarse la tasa de vacunación de madres en un futuro cercano, tal y como parece estar sucediendo en la actualidad? Bueno, hace años, y hace bastantes, dije que yo veía circovirus acabando vacunando tanto a cerdas como lechones, y más de uno me tachó un poco de loco. Que es que esté un poco loco lo reconozco, porque cosas raras ya hemos hecho. Pero me refiero en ese sentido que, claro, si nosotros ejercemos una presión de vacunación intensa al lechón, lógicamente esa presión inmunológica tiene un efecto sobre el virus, con lo cual un virus ubicuo no desaparece, pero sí es en un momento dado difícil de detectar e incluso casi podemos lograr grupos de animales que no vean el virus o que prácticamente no se infecten y por tanto no se lo conviertan. Claro, si estos animales pasan a formar parte de una reposición, una de dos, o los vacuno en reposición, que sería lo más lógico, porque si no los vacuno simplemente estoy echando leña al fuego, estoy introduciendo animales que serían seronegativos a un sistema que puede haber poca cantidad de virus, pero es lo mismo de siempre. Tendré poca cantidad de virus. Y mientras no tenga animales susceptibles no tendré un problema. Pero si estoy añadiendo animales susceptibles a un sistema que tengo poca cantidad de virus, es una cuestión de tiempo como para que este virus pues me esté infectando a estos animales y las subpoblaciones de animales susceptibles pues me replican virus y me lo transmitan. Claro, si estamos hablando especialmente de reposición y por tanto animales que van a estar gestantes en un momento dado, posibilidad de infecciones durante la gestación ahí están y eso implicaría directamente animales nacidos virémicos. Dependiendo del momento de infección de estas cerdas gestantes, podrían casi no tener una respuesta inmunitaria que transferirían a su lechón, con lo cual podrían estar infectando al lechón en unas condiciones de muy baja inmunidad y eso se trasladaría con infecciones tempranas del lechón en ausencia de inmunidad maternal cuando aún no se han vacunado. Por tanto, estamos hablando de que tendríamos infecciones en las 2, 3, 4 primeras semanas de vida. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que si vacunamos a las 3, 4 semanas de vida, estamos llegando tarde realmente en estos casos concretos. Con lo cual, tenemos casos de circovirosis porcina que nosotros llamamos tempranos, es decir, que se expresan a partir de 6, 7, 8 semanas de vida. Raramente los tenemos a las 14, 15, 12 semanas de vida. ¿Por qué? Porque normalmente la vacuna sí tiene capacidad de protección si lógicamente estamos vacunando en el momento adecuado en esas circunstancias. Pero ojo, este cambio de epidemiología que también es muy claro, o lo hemos visto en algunas granjas de muy claro, básicamente lo podremos investigar a través de esa monitorización. Por tanto, aquí la PCR, especialmente PCR cuantitativa y serología, pueden ayudar mucho. Pero ojo, también tenemos que pensar que una vacuna no nos funcione puede ser debida a otras causas, que sería la posibilidad de que se aplique mal, o bien que incluso tenga alguna infección inmunomoduladora, como podría ser el virus del PIRS en el momento de la vacunación, etcétera. Por tanto, ojo, no nos ciñamos exclusivamente en que quizás tengo infecciones tempranas y ese es mi problema y he cambiado la epidemiología. Esta es una parte de la historia y esto es lo que habría que confirmar o descartar. Pero no olvidemos que hay otras cuestiones importantes. Y para muestra un botón, los dos primeros casos de potencial fallo vacunal que tuvimos, que ya fueron allá por el año 2012, en los dos casos se confirmó que en uno de los grupos no se había llegado a vacunar de circovirus porcino tipo 2 y en el otro grupo nos dijeron que vacunaron casi a las 7 semanas de vida, con lo que vacunaron muy tardíamente y aquí pasó lo mismo, que la infección natural se sobrepuso con la vacunación y un porcentaje de animales pues tuvo la enfermedad. ¿Cuál es la gran ventaja en estos escenarios? Que no nos volvemos a, como antaño, a mortalidades del 15, 20, 25%. Normalmente se moverán entre un 5 y un 10%, pero es una pena que teniendo vacunas tan eficaces como son las de enfrente al circovirus porcino tipo 2, a día de hoy no suceda algo parecido. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista y para concluir, a modo de resumen, me he permitido la licencia de, pues bueno, recabar los 10 mensajes principales de toda esa información que nos ha transmitido Kim, que podrían resumir en los siguientes, ¿no? Es decir, ya nos decía que hay más diagnósticos confirmados en estos últimos años,
que los criterios de diagnóstico no han cambiado, sigue siendo la presencia de clínica, la histopatología y también la carga vírica elevada en los tejidos, que la PCR pues, es una buena herramienta para el monitoreo de la enfermedad epidemiológico en las explotaciones, que la qPCR, la cuantitativa, es importante que consideremos recalcular el punto de corte, el umbral del que nos hablaba, ese famoso 10 a la 7 copias de virus por mililitro de suero, que el virus es un virus ADN, es un virus muy pequeñito, circular ADN, con una capacidad elevada de mutación, comparable con los virus RNA, que actualmente existen 9 serotipos, solo 3 de ellos se han identificado como patógenos, y nos decía Kim que efectivamente pueden, por la capacidad de replicación del virus, de mutación del virus, aparecer en un futuro más genotipos, que actualmente en términos de prevalencia encontramos el genotipo D como más prevalente, seguido del genotipo B y del genotipo A, que realmente se desconoce el factor que causa esas mutaciones, que el PCV2D, el más prevalente en la actualidad en la población porcina, no escapa a la vacuna. También nos decía que las vacunas existentes basadas en PCV2A son capaces de prevenir la problemática clínica en infecciones por PCV2D. Y por último nos decía que, bueno, pues ya yo dije hace años que veía circovirus, que en circovirus vería que acabaríamos vacunando tanto a cerdas como a los lechones. Nada más, antes de terminar, si os ha gustado esta información, os quiero invitar a acceder a esta plataforma de podcasts mediante el enlace que tenéis ahí debajo, en el cual podréis, como digo, encontrar esta entrevista entre muchas otras que puedan ser de vuestro interés. Y nada más, simplemente agradecer de nuevo a la organización, agradecer sobre todo a Kim, que ha sido el gran protagonista de esta presentación, y nada más, y a todos vosotros por estar aquí presentes en este momento. Muchísimas gracias.